este nuevo formato. Nos vestimos de gala hoy. Estoy enormemente contento de realizar este primer programa con un gran amigo, una persona que en lo personal admiro muchísimo. Es sensei de artes marciales y es monje zen de la tradición vietnamita. También es presidente de lo que es la International Yoshimon Shorin Ryu Karate Do USA Association. Me refiero al monje y maestro Noble Silencio Chato. Sensei, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. De ser parte de este nuevo formato que vamos a inaugurar hoy. Bueno, primero de todo, una vez más, muchas gracias. Y lo he invitado a usted porque este tema específico referente a lo que es el Zen, su relación con el Budo, la meditación, que no solo hoy en día es practicada por artistas marciales, sino por personas que no son practicantes de artes marciales en general. Pero quisiera empezar con la pregunta que muchos se hacen cuando buscan, ¿no? Cuando indagan. ¿Qué es el Zen? Okay, bueno, la palabra Zen es una palabra japonesa que viene derivada de Chan, que es la palabra china, y a su vez derivada del sánscrito dhyana, que quiere decir meditación, o Chana en Pali, que también quiere decir meditación. O sea, esa palabra viene derivada primero, los chinos parece que es el sonido, ¿no? De Dhyana, Chan. Después entonces derivó en Zen. Por ejemplo, en Vietnam es Tien y en Corea es Seon. O sea que tiene varias... La fonética. Fonética, exactamente. Lo más popular es Zen, porque los japoneses fueron los primeros que lo trajeron aquí a Occidente. Pero es eso, pero más allá de meditar, ¿no? Más allá de meditar, es una postura ante la vida, es un sistema de vida, es un método de vida que se ha incorporado en una de las escuelas budistas más importantes, porque realmente fue lo que Buda practicó, ¿no? Meditación, ¿cierto? Y como tal, esto que hoy se conoce como Zen, ¿no? O Chan, China, porque hay diferentes escuelas de budismo. Hay budismo, por ejemplo, escuelas que tienden más a la parte esotérica, otros más a la parte de meditación, otros un balance. En el caso del Zen, la meditación juega un papel fundamental, ¿no? Claro. Mira, tenemos que hacer un poco de historia. Fíjate que el Zen empezó desde el mismo tiempo de Buda. O sea, el primer patriarca del budismo Zen fue el maestro Mahākāñcapa. Una vez Buda salió a hacer una enseñanza, ¿no? Un sutra. Y en ese momento no dijo nada. Se quedó callado y levantó una flor. Todos se quedaron como asombrados. Bueno, maestro, ¿qué irá a decir? ¿Qué cosa significa ese gesto? Y Mahākāñcapa fue el único que, con una sonrisa cómplice, entendió el mensaje del maestro. En ese momento se dice la transmisión de mente a mente, sin gesticular palabras. Entonces, de ese momento, Mahākāñcapa se convirtió en el primer patriarca del budismo Zen, o Chan o Dhyana, la escuela de meditación. De ahí al 28 patriarca, que fue Bodhidharma. Todo el mundo, todo el que ha practicado artes marciales, sobre todo el karate, sabe que Bodhidharma fue el primer 28 patriarca del linaje y el primer patriarca del budismo en China. O sea, es el 28 del linaje entero, pero el primer patriarca del budismo Chan en China. Él llegó de la India y tuvo una entrevista muy singular con el emperador. Y no fue una conversación muy exitosa porque el emperador no entendió el mensaje que le daba. Y de ahí él salió y fue para las montañas, donde estaba el templo Shaolin. Y estuvo sentado en una cueva frente a una pared por 9 años. Entonces de ahí surge ya realmente el Zen. Después esos monjes que ya lo siguieron como discípulos pasaban muchas horas meditando. Y él había traído de la India como un sistema de lucha que imitaba muchas veces a los animales, ¿no? La lucha de los animales, y lo incorporó dentro de la práctica para que fortalecer un poco la parte física de los practicantes, pero al mismo tiempo
En aquellos tiempos había mucha hambruna y los bandidos sabían que los templos muchas veces habían comida y había reliquias importantes y robaban. También sirvió como un poco de defensa, ¿no? Sí, los templos se convirtieron en objetivos para ese tipo de personas. Ahora, en el caso de la escuela específica que usted practica, que es la tradición vietnamita, ¿no? ¿En qué punto llega el Zen, ¿no? A Vietnam, o lo que se conoce como Zen a Vietnam? Y, o sea, háblenos un poco de la escuela, ¿no? Sí, a Vietnam el Zen llegó muy temprano. Incluso dicen la historia que incluso llegó un maestro de meditación casi al mismo tiempo de budismo, porque el Zen a Vietnam llegó también en el primer siglo, casi simultáneo con China. Sí, casi simultáneo con China. Y llegó un maestro de meditación a lo que es Tonkin, creo que se llama el puerto donde llegó. Lante, creo que se llamaba el maestro, y entonces empezó a enseñar ese método. Pero después, más adelante, un discípulo del tercer patriarca llegó a Vietnam y también hubo otro movimiento sobre el Zen. Y ya por último llegó un maestro muy importante donde mezclaba la nomenclatura Zen y tierra pura. Ese fue el último, incluso fue en una incursión de la armada vietnamita, secuestraron a esos monjes. O sea, antiguamente se usaba eso, secuestraron a los monjes, lo traían y los monjes entonces traducían los sutras o enseñaban. Entonces este maestro fue quien introdujo ya la parte esa. Pero hubo un emperador en Vietnam, cuando las invasiones a Vietnam, creo que hubo 2 o 3 invasiones mongoles que trataron de tomar Vietnam y nunca lo pudieron tomar. La última invasión, los mongoles traían como casi 1 millón de hombres. Y el emperador vietnamita se había retirado a las montañas, se había hecho monje. O sea, había dejado la parte militar y la parte cargada a un hijo. Y cuando ellos vieron que venían las tropas mongoles, lo fueron a buscar a él porque era un guerrero. Claro. Entonces él bajó y se puso al frente de las tropas y los mongoles no pudieron entrar. No, inclusive, usted que habló de tierra pura, según tengo entendido, y usted me puede rectificar si estoy equivocado, en Japón el budismo más conocido, ¿no? Más practicado es tierra pura. Sí, es la tradición, la escuela más extendida en la parte norte de Asia, es tierra pura. Sí. Incluso muchos maestros Zen japoneses, de Rinzai o Soto, cuando van a hacer ceremonias, la hacen en base a tierra pura. A tierra pura. Sí. Y otra cosa muy particular, y creo que lo hablamos en una ocasión, que el Zen es más conocido fuera de Japón que dentro, ¿no? Sí, es lo que siempre se ha leído, lo que se lee. Por ejemplo, el Zen se ha extendido mucho a Occidente. Cuando se habla de budismo, casi todo el mundo en Occidente piensa en Zen o piensa en budismo tibetano. Tibetano, cierto. Exactamente. En Japón se ha reducido a un grupo muy pequeño de practicantes. Quizás como pasó también en China, ¿no? En China también hay un grupo muy pequeño de practicantes practican, como en Vietnam. En Vietnam hay una tradición que se llama monte de bambú, que practican un Zen muy fuerte, o sea, el Zen digamos puro, ¿no? Puro, sin ningún tipo de mezcla con tierra pura. Y en Vietnam y en Japón también ocurre muy parecido. Hay muchos templos Zen que tú vas y ves a los monjes, pero muchas veces se ha convertido un poco, digamos, comercial. Los monjes van y hacen la ceremonia de la funeral y distintas ceremonias, pero realmente así practicantes fuertes, yo pienso que no quedan muchos templos así. Que mantengan esa tradición. Mantengan esa tradición. Ahora, de las escuelas Zen como tal, creo que una vez conversando, había hablado de que habían 5, originalmente hubieron 5 escuelas. Explícame, por favor. Bueno, sí, había, realmente la cara del Zen se la dio el sexto patriarca, Wenin. A partir de Bodhidharma hubo 6
patriarcas, y el sexto fue Wenin, que fue una persona casi iletrada, sabía cuando le dieron la transmisión. Después se superó y aprendió y fue uno de los maestros. Ese fue el que le dio realmente la cara al Zen como existe ahora. Existió una escuela del norte y la escuela de él que era del sur. Pero realmente la del norte desapareció. Solamente la escuela de él se derivaron 5 escuelas. Que solamente existen 2, que es el Rinzai, que es el Rinshi, y el Soto, que es el Tanso, creo que se llama en China. O sea, solamente existen 2 escuelas y hay una que es como una liga de eso y tierra pura, que se llama la escuela, realmente no me acuerdo el nombre ahora, porque es una liga entre las 2 escuelas y también tiene algo de tierra pura, pero realmente no es una tradición como digamos Rinzai y Soto, ¿no? Entonces esas son las 2 escuelas que predominan. Incluso el Soto en Japón es más fuerte. Por ejemplo, yo no he visto fuera de Japón, por ejemplo en Vietnam, las tradiciones que hay son Rinzai, son Lam Te, que se llaman Lam Te o Rinchi. Y en Corea también es muy fuerte Rinzai. Entonces esas 2 escuelas son las que Obaku se llama la otra escuela, Obaku se llama la tercera tradición. Ahora, en cuanto, llegando a lo que es el objetivo fundamental, ¿no?, de la idea de esta Budo Talk, lo que es la conexión entre el Zen, y voy a mencionar la palabra Zen japonesa, claro, no, esa es la más popular, y a lo que es el Budo, ¿no?, lo que es la tradición de artes marciales. Según había oído, en la misma tradición de los samuráis y toda la historia, eran más propensos a lo que es la escuela Rinzai. Sí. Originalmente, ¿no? Sí, el budismo llega a Japón también, muy temprano, por el 594, la princesa Su, y se establece en Japón y entran varias escuelas. La primera escuela que entró de budismo Zen fue Rinzai. Por tanto, fue la que tomó más participación los japoneses. Los japoneses, los guerreros, vieron que realmente le hacían falta muchas veces concentración, hacía falta tener realmente puesta la intención en todo lo que hacían. Y entonces el budismo se infiltró en casi todas las actividades de Japón, en la guerra, en el arreglo de flores, en la toma del té, en la alquería, o sea, en todo, incluso hasta en la vida cotidiana. O sea, muchas de las ceremonias como se saludan en Japón, quitarse los zapatos al entrar en la casa, todo eso forma parte realmente del shintoísmo y del budismo. Que en Japón hubo una sincretización con el shintoísmo. Entonces, exactamente, los japoneses vieron que realmente este tipo de actividad, y después más adelante el Soto también, no es que solamente fueron los samuráis, lo que sea, claro. También ellos practicaron mucho de ellos Soto, pero se dieron cuenta. Ahora, yo lo que muchas veces dicen que el Zen puede ayudar a las artes marciales, y yo creo que no es así. Yo creo que primeramente en el tiempo de Bodhidharma, la actividad esa marcial surgió como una actividad paralela a la meditación. O sea, que era como los 2 pies de la práctica. Los 2 pies de la práctica. Y entonces decir que las artes marciales apoyan el Zen o que el Zen apoya las artes marciales, yo creo que no es totalmente cierto. El Zen y las artes marciales apoyan al ser humano en la práctica. ¿Okay? Realmente, nosotros vemos en Occidente, usted que es un conocedor profundo de las cosas japonesas, de las artes marciales, hemos visto y hemos comentado la falta de equilibrio que hay entre el practicante de arte marcial moderno, que le falta la parte filosófica, le falta la parte espiritual. O sea, son gente que solamente ejecutan
y hacen y no tienen un balance, que se vuelven a veces arrogantes, sí, abusadores, precisamente por la falta espiritual. No, y extremadamente agresivos, incluyendo, o sea, inclusive teniendo un alto grado de conocimiento. Exactamente. Aparte de su arrogancia, o que en muchos casos, no todos, ¿no? Porque no, claro, pero claro, tienden a ser extremadamente agresivos, reaccionan de una forma ante las situaciones mínimas, de forma demasiado agresiva. Cuando realmente el artista marcial y sobre todo maestro debe ser una gente honorable, justo, tú sabes, respetar incluso hasta al último alumno que llega a su clase y saber que tiene en sus manos un arma poderosa, porque saber cualquier arte marcial es tener un arma poderosa. ¿Qué pasa? Que el ego se hincha por eso mismo, porque saben lo que son capaces. Que no son muchas personas del mundo. Claro. Hay muchas personas que empiezan a practicar de niños artes marciales y hacen sus pininos y después se van. Pero realmente estar toda una vida practicando una actividad marcial es algo duro. Entonces la gente se siente con poder, ¿no? Con poder. Y entonces ese es el problema del arte. Incluso hasta si nos vamos al tiempo atrás de los samuráis utilizaron el zen para su propósito. Y yo pienso que no lograron todo. Porque ¿qué pasa con el samurái? El samurái le perdió el miedo a la vida. Pero no ganó compasión. Hemos visto que la historia de los samuráis eran extremadamente crueles. Sí. ¿Sabes? Ellos mismos. En muchos casos, sí. Exactamente. Ellos no le tenían miedo a la muerte. Incluso ellos eran servidores que ofrecían su vida a defender al Señor. Pero sin embargo, ellos no apreciaban la vida de otras personas. Entonces creo que ellos lograron una parte, lograron perder el miedo, que es una de las cosas que se logra en general con todas las escuelas budistas, ¿no? Claro. Perder el miedo a la muerte, pero no ganaron en compasión. Entonces, también hubo un desbalance en ese aspecto. Hubo un desbalance en ese aspecto. No, yo creo que usted lo dijo, ¿no? Que ambas, meditación o la práctica de artes marciales en sí apoyan al ser humano. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de que practica arte marcial, lógicamente el Zen es una herramienta claro, eficaz de buscar ese balance, ¿no? Claro, o sea, que sí tiene su beneficio al practicante de arte marcial, pero a su vez él como ser humano debe usar ambas herramientas para beneficio general, ¿no? Yo pienso que el mismo hecho de darte cuenta de la naturaleza humana, darte cuenta de tu propia naturaleza, ya eso te fortalece cualquier actividad que tú hagas. Te das cuenta, arte marcial, arreglo floral, servir el té, cualquier cosa que tú hagas, eso te va a ayudar en esa actividad. Porque además te da concentración, te da plena conciencia, y entonces yo pienso que sí, que es una ayuda incluso para el que no practica arte marcial. Claro. No, y hablamos de la influencia que tuvo o sea, un dato interesante, el mismo término dojo, que nosotros como practicantes de artes marciales lo vemos como el lugar, la escuela, ¿no? Donde se instruye, donde se practica, tiene su origen en el budismo. Exactamente, el dojo es el lugar de aprendizaje, donde aprende cosas de la vida, ¿no? Realmente un buen artista marcial, un buen sensei, digamos, que no enseña solamente a tirar patadas o a derribar un contrincante, sino a ganar medallas. Exactamente, a ganar medallas, enseña a actitud ante la vida, a respetar, a ayudar. Muy importante. Incluso hasta el propio enemigo. Tratar con compasión, ¿no? Que tú te puedas defender, pues bueno, es para eso, pero no aplicarlo con una forma violenta y de humillar, ¿no? Sí, vemos hoy en día, sobre todo con estas nuevas formas de combate, ¿no? Que se han vuelto muy famosas en la actualidad, donde hay personas muy hábiles, con un físico increíble, pero carecen de esa parte humana, en muchos casos, no estoy generalizando, pero de la ética, de la compasión. Buscan más dañar que otra cosa. No, y sobresalir. Sobresalir de que. Muchos de ellos saben mucho y tienen mucha habilidad física, pero eso no es todo. No, y los conozco yo los conozco, practican ese tipo de artes modernas, son excelentes personas y son bien humildes, bien respetuosos. Como digo, nunca se puede generalizar, pero lamentablemente
Eso es lo que comúnmente se Casi siempre cuando el artista marcial es humilde, aunque no practique Zen incluso, es porque ha tenido un buen sensei. O sea, el sensei le ha hecho ver que esa es la parte, ese es el camino así. Bueno, Sensei, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y quisiera, antes de concluir, por favor, yo sé que usted tiene un dojo y un centro donde, aparte de dar clases de karate, porque ya había explicado que usted también es sensei de karate, también enseña tai chi, qigong y meditación. Sí, sí. Para las personas que puedan estar interesados, que estén viendo este video, por favor. Bueno, es un pequeño centro que está en la 6035 del Southwest y la 8 calle. Es un pequeño lugar donde se hace arte marcial, que principalmente enseño a los niños. Y los sábados tenemos a las 10 de la mañana Tai Chi y Qigong, y seguidamente hacemos también meditación. Meditación. Sí. Solamente serían los sábados. Sábado solamente. Para la meditación y el Tai Chi, sábado a las 10 de la mañana. Igual yo voy a estar poniendo en pantalla lo que es los días, las horas, la forma de contacto. Si alguno está interesado, viva acá en el área de Miami, se puede referir al Sensei Noble Silencio y puedan estar en contacto con él y disfrutar de su conocimiento, que es bastante. Se los recomiendo realmente y espero invitarle, ¿sabes? Próximo Budo Charla que vamos a hacer para tocar otros temas. Para mí sería un honor que tú me invitaras. Muchas gracias y una vez más agradecido. Bueno amigos, y ya saben, me despido hasta una próxima que como siempre le llevamos cada semana. Una vez más, bendiciones y saludos para todos y nos vemos. Cacho.